¿Alguna vez has reflexionado sobre qué implica envejecer con auténtica dignidad? No se trata solo de acumular años a tu vida, sino de abrazar cada momento con coraje, enfrentando el aislamiento, las despedidas y el avance constante del tiempo con orgullo y determinación. Si en algún instante te has sentido olvidado, como si el mundo girara sin siquiera notar tu presencia, este mensaje está dirigido a ti. No hablamos simplemente de llegar a la vejez, sino de hallar propósito en cada amanecer, transformando tus años finales en el capítulo más pleno y liberador de tu existencia. Hoy te invito a descubrir la vida de Jack Thompson, un hombre cuyo camino nos enseña que el destino nos pone a prueba con desafíos inevitables, pero también nos ofrece la posibilidad de superarlos con fuerza y lucidez. Su relato trasciende lo personal. Es un espejo de una realidad que todos, en algún momento, enfrentaremos. A través de su experiencia, entenderás el valor de aceptar lo que se pierde, encontrar nuevas maneras de vincularte con los demás y forjar una vida rica de significado, incluso cuando la soledad se convierte en una sombra constante. Conocerás la lección que Jack aprendió gracias a Laura, una figura clave que cambió su perspectiva sobre la tercera edad, demostrándole que la verdadera fortaleza nace de la forma en que encaramos cada jornada. Su historia también arroja luz sobre las elecciones difíciles que muchos enfrentan al envejecer, como decidir si mudarse a una residencia para mayores o cómo tomar esas decisiones con paz, seguridad y un espíritu abierto. Cuando termines de escuchar este relato, tendrás una comprensión más clara de por qué es esencial apreciar los lazos que realmente importan, proteger tu autonomía y tomar las riendas de tu futuro mientras avanzas por la vida. No importa si estás en tus 60, 70 o más allá. El ejemplo de Jack te motivará a aprovechar al máximo cada segundo, sin dejar que las dificultades dicten quién eres. Aprovecha esta oportunidad de aprender de alguien que ha caminado ese sendero antes que tú y ha salido renovado. Ahora, prepárate para sumergirte en esta historia. Siempre soñé que mi retiro sería una etapa de calma, un tiempo para disfrutar los resultados de años de dedicación. Lo había planeado con detalle, confiando en que la vida me guiaría suavemente hacia ese destino. Sin embargo, como suele suceder, los planes se desdibujan frente a la realidad. Mi jubilación llegó de forma inesperada. Afortunadamente siempre fui cuidadoso con mis finanzas, manejándolas con disciplina y foresight. En ese sentido, no había inquietudes. Pero nada, ni el mejor plan, pudo prepararme para el silencio abrumador que ahora llenaba mis días. Antes, mi casa era un torbellino de vida. Mis hijos, Adam y Emily, crecieron entre risas y cariño. Hoy, cada uno sigue su propio rumbo, con familias, metas y compromisos propios. Me siento orgulloso de ellos, por supuesto, pero no puedo evitar mirar atrás con melancolía, añorando esos días en que la casa estaba llena de ruido y alegría. Con los años, los espacios se quedaron vacíos. Las visitas se volvieron escasas y las charlas cada vez más cortas. Hace tiempo perdí a Sara, mi compañera, tras una enfermedad prolongada. Su ausencia dejó un hueco en mi alma que el tiempo no ha logrado sanar del todo. Mis hijos, poco a poco, se sumergieron en sus propias vidas, con sus retos y triunfos. Las visitas se espaciaron, y yo comencé a convivir con la soledad como una presencia silenciosa pero firme. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, sentí como el vacío de mi hogar se convertía en un reflejo de mi propio interior. El silencio pesaba, casi sofocante. Solo alcanzaba a escuchar el latido tranquilo de mi corazón y el eco lejano de un mundo que seguía su curso fuera de estas paredes. Las habitaciones, que alguna vez vibraron con vida, ahora parecían gritar mi soledad. Fue entonces cuando lo entendí. Estaba en una encrucijada. Podía dejar que ese vacío me venciera o buscar la forma de llenarlo con sentido. Mientras intentaba sacudirme esa sensación, el teléfono sonó. Era Adam. Su voz llegó apresurada, cargada de urgencia. «Papá, ¿estarás en casa esta noche? Surgió algo en el trabajo y no podré pasar», dijo. Noté su preocupación, pero también una distancia inevitable. Sentí un nudo en el pecho, aunque traté de ignorarlo. Lo entendía. Tenía una familia, un empleo demandante, una vida que atender. No quería cargar mi soledad sobre él, así que respondí con serenidad fingida.
No hay problema, hijo. Estaré bien. Cuando colgué, el silencio se hizo más profundo. Había dedicado décadas a trabajar sin descanso, a darlo todo por mi familia, poniendo el corazón en cada paso. Pero ahora, en este retiro, sin Sara y con mis hijos inmersos en sus mundos, la soledad se volvía más real cada día. El vacío crecía con el paso del tiempo. A la mañana siguiente, mi vecino John vino a verme. Compartimos edad y solíamos charlar durante horas, pero esa vez algo se sentía distinto, más pesado. Se sentó junto a mí y tras un silencio largo, dejó escapar un suspiro. Entonces, ahora estás solo, ¿no es así?, dijo, recorriendo con la mirada los rincones vacíos de la sala que parecían contar mi historia. No contesté de inmediato. Sus palabras cayeron como un peso sobre mí. A mí me pasa igual, siguió. Su tono llevaba una tristeza que me llegó al fondo. Mi esposa siempre está ocupada y los chicos ya tienen sus vidas. No hizo falta que dijera más. Su soledad era un eco de la mía. Tenemos que reflexionar sobre esto, añadió tras una pausa. ¿Qué haremos si algún día nos quedamos completamente solos? Sus palabras atravesaron el aire como una advertencia. Un escalofrío me recorrió. Imaginarme en esta casa, sin nadie con quien hablar, sin nadie que se interesara por mí, me llenó de inquietud. Esa pregunta se quedó grabada en mi mente. ¿Qué haré si me quedo solo? Intenté apartarla, pero no se iba. Días después, Emily llegó con su hijo Noah, trayendo comida que solía prepararle cuando era niña, quizás buscando calentar el momento. Apenas entró, dijo con prisa: «Papá, dejo a Noah contigo un rato, pero debo ir por Tom». Sus ojos evitaban los míos, inquietos. La mirada de Noah me partió el alma. Tragué el nudo en la garganta y respondí: «Está bien, ve tranquila. Aquí estaré». Pero mis palabras sonaban vacías. La vi marcharse con Noah, siguiéndola a pasos pequeños. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaban, el sonido de sus pasos perdiéndose en la distancia. La casa se sintió más desierta que nunca, el silencio más opresivo. Las lágrimas se asomaron y el peso del abandono se instaló en mi pecho. Esa noche, mientras buscaba conciliar el sueño, la pregunta de John volvió con fuerza. ¿Qué haré si estoy solo de verdad? No podía quedarme así. Tenía que actuar. Tenías razón, le dije a John más tarde con la voz temblorosa. He pensado mucho en lo que dijiste. A nuestra edad, si nos quedamos solos, ¿cómo lo enfrentamos? Él asintió, compartiendo mi preocupación. Yo también lo he considerado, respondió. Hay que planear con tiempo. La estabilidad económica es clave. Debemos asegurarnos de tener lo necesario para vivir sin depender de nadie, sin carencias. Estuve de acuerdo. Era un hecho imposible de ignorar. Sin una base financiera sólida, la vejez podía tornarse un desafío abrumador. Siempre me he considerado alguien cuidadoso con mis finanzas, alguien que guarda para el mañana. Pero con el tiempo me di cuenta de que ahorrar no era suficiente. Había que anticiparse a lo que la vida pudiera lanzar en el camino. Cuentas médicas inesperadas, situaciones imprevistas, esos momentos que llegan sin aviso y te toman desprevenido. Mi amigo John lo expresó con claridad. Sin alguien cerca, sin pareja o hijos a nuestro lado, depende de nosotros mismos velar por nuestro futuro. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Era una realidad dura, pero real. Y justo ahí, algo en mi interior se encendió. ¿Y si el destino no estuviera escrito en piedra? ¿Y si todavía tuviera el poder de moldear lo que está por venir, de crear un plan que me permitiera enfrentar los años dorados con fuerza y esperanza? Pero una cosa quedó clara: no podía esperar más. Si no actuaba ahora, el peso del aislamiento podría derrumbarme. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que hay algo aquí que te habla, déjame un comentario abajo. Quiero saber que estás conmigo en este viaje. Vivir solo te enseña lecciones que no esperas. Aunque tus hijos te quieran con el alma y estén pendientes de ti, la verdad es que no siempre podrán estar ahí cuando más los necesites. Es un pensamiento que golpea como un viento helado en pleno verano. Tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, me dijo John, y sus palabras se grabaron en mi mente. No podemos esperar que otros nos saquen adelante. Hay que mantenernos en movimiento, no dejar que el aislamiento nos atrape.
Era como si me estuviera mirando a los ojos, hablando directo a mi corazón. Durante mucho tiempo, mi mundo giró alrededor de mis hijos. Los cuidé, los puse primero, siempre anteponiendo sus sueños a los míos. Pero en ese esfuerzo, olvidé cuidarme a mí mismo. Dejé que la vida se deslizara en una rutina sin sentido, que mi casa se convirtiera en un refugio que más bien parecía una prisión. Existía así, pero no vivía de verdad. Y poco a poco, la soledad comenzó a carcomerme. Esa revelación me sacudió. No podía seguir por ese camino. Mi salud, mi felicidad, todo estaba en mis manos, y el cambio tenía que empezar ya. Es tan fácil caer en la trampa de la comodidad, dejar que los días pasen sin darte cuenta. Pero ese rumbo solo lleva a un desgaste silencioso, físico y emocional. No estaba dispuesto a rendirme a eso. Así que tomé una decisión. Iba a transformar mi vida, aunque al principio se sintiera extraño o difícil. Empecé con pasos pequeños. Por las mañanas, salía a dar caminatas cortas por el parque. Luego las fui alargando. Por las noches, me animé a visitar el centro comunitario, donde descubrí el placer de una partida de ajedrez o una charla amena. Al comienzo, la soledad seguía acechándome, tentando con devolverme a mi rincón. Pero con el tiempo, tejí nuevas amistades y mi mundo empezó a cobrar vida otra vez. Sin embargo, había algo que no me dejaba en paz. Cada noche, al recostarme y mirar al techo, una pregunta me perseguía. ¿Quién estará conmigo si me enfermo? ¿Quién me escuchará cuando necesite desahogarme? El silencio de mi cuarto hacía eco en esas dudas, y mientras más lo pensaba, más inquieto me sentía. Siempre creí que estar solo estaba bien, que era suficiente. Pero de pronto, una idea comenzó a crecer. Tal vez no se trataba de necesitar a alguien por debilidad, sino de querer compartir esta etapa, de no recorrerla en completa soledad. Aún así, cada vez que lo consideraba, una sombra de culpa me envolvía. Mi esposa, Sara, se había ido hacía poco. Pensar en abrir mi corazón a otra persona me hacía sentir como si la estuviera traicionando. ¿Cómo podía avanzar sin sentir que la dejaba atrás? Pero por más que intentara apartar esos pensamientos, la realidad no se iba. La soledad pesaba más con cada día. Tras mucho meditar, me armé de valor y hablé con John. Él me escuchó con calma, su rostro lleno de empatía. Tras un silencio dijo, «Te entiendo». Su tono era suave, cargado de comprensión. Cuando perdí a mi esposa, sentí lo mismo. No se trata de reemplazarla, sino de encontrar a alguien con quien aliviar la carga de la vida. Alguien con quien hablar, reír, sostenernos cuando lo necesitemos. Esas palabras me dieron claridad. No buscaba borrar a Sara ni tapar su ausencia. Lo que anhelaba era permitirme vivir de nuevo, conectar con otros, darle propósito a estos años. Poco a poco, acepté que no se trataba de olvidar el pasado, sino de abrazar el presente. Fue entonces cuando conocí a Margaret, una mujer de mi edad que también vivía sola. Su energía brillante y su optimismo eran como una brisa revitalizante. Pronto descubrimos que teníamos mucho en común, hijos que habían volado del nido y esa soledad que se cuela sin permiso. Pero Margaret tenía algo que yo había olvidado. Una pasión auténtica por la vida, una chispa por explorar, por vivir sin temor al reloj. Sin darme cuenta, ella empezó a iluminar mis días. Sus charlas llenas de vida, su forma simple pero profunda de ver las cosas, se convirtieron en mi momento favorito. Con los días, nuestra amistad creció. Empezamos a compartir más, paseos al mercado, tardes cocinando, caminatas tranquilas por el parque, silencios que no necesitaban palabras. No definimos lo que éramos, y no hizo falta. Éramos compañeros, y eso bastaba. Margaret trajo vida a mi hogar, y sin notarlo, ese espacio dejó de ser solo un lugar para convertirse en un refugio cálido. Una noche, cuando una fiebre me tumbó, entendí el verdadero valor de tener a alguien cerca. Margaret no dudó en estar ahí. Me trajo medicinas, me arropó con una manta y me cuidó con una ternura natural. Llamó a mi hijo Adam para avisarle. Y cuando él llegó y la vio manejando todo, su rostro mostró sorpresa y gratitud. «Papá, no sabía que Margaret estaba contigo», dijo, con un brillo de alivio en los ojos.
Le sonreí con serenidad. No quería preocuparte. Tienes tu vida, y ella me cuida bien. Adam se quedó sin palabras, pero su mirada lo dijo todo. Insistió en llevarme al médico, y aunque no era más que una fiebre pasajera, saber que alguien estaba ahí marcó la diferencia. Esa noche, viéndola moverse por la casa, sentí algo nuevo. Ese lugar, antes vacío, ahora vibraba con calidez y sentido. No era solo paredes y muebles, era un hogar lleno de compañía y comprensión. Entendí que lo que habíamos creado no era un parche para el pasado, sino algo único. No el amor intenso de la juventud, sino uno más tranquilo, más hondo, que traía paz y seguridad a esta etapa. Margaret no era solo una amiga, era la luz que ahuyentó mi soledad. La prueba de que incluso en la madurez hay esperanza de no estar solo. Pero la vida no se detiene, y sus cambios llegan sin aviso. Un día, mientras seguía mi rutina, Margaret recibió una llamada que lo alteró todo. Su hijo, al que rara vez veía, le contó que se casaría y quería que ella viviera con él y su nueva familia. Cuando me lo dijo, un vacío me apretó el pecho, pero supe que no era momento de pensar en mí. Tu hijo se casa, ¡qué alegría!, le dije, forzando una sonrisa para esconder la tristeza que ya me invadía. Es el instante ideal para estar con tu familia. Ella me miró con duda en los ojos. Por primera vez, su chispa se apagó un poco, y en su voz temblorosa dijo: me he acostumbrado a estar aquí contigo. Sus palabras dejaron un peso en el aire. Supe que estaba dividida. El amor por su hijo tiraba de ella, pero también lo hacía la calma de nuestra vida juntos. Perder eso dolía. Respiré profundo y busqué las palabras justas. Debes ir con tu hijo. Es tu lugar como madre, dije, firme, aunque mi voz se quebró al final. No te preocupes por mí, estaré bien. La miré, queriendo guardar su imagen en mi mente. Todo cambia. Y esto era parte de ese flujo natural. El dolor de despedirla era real, pero también lo era la certeza de que lo vivido había sido invaluable. Dentro de mí, esas palabras pesaron como una roca. Quería que se quedara, que su calor siguiera conmigo, pero sabía que era lo mejor para ella. Tras días de silencio y reflexión, Margaret decidió irse. La acompañé a la parada del autobús, mi corazón lleno de amor y tristeza. Cuando subió, sentí que algo mío se iba con ella. Al ver el autobús perderse, el mundo se volvió más silencioso, dejándome en un vacío que no esperaba. Al volver, la soledad me golpeó como nunca. No era solo silencio, era una ausencia que se sentía en los huesos. Pensar en mis últimos años solo me rompió, y las lágrimas vinieron mientras intentaba entender ese hueco. Margaret se había ido y nada llenaba su lugar. Seguí mi rutina, caminatas, amigos, actividades, pero su ausencia era un eco constante. Mis hijos, Adam y Emily, llamaban a veces preocupados. No quería cargarles con mi soledad. Tenían sus vidas, sus familias. Les decía que estaba bien, pero la verdad era otra. La soledad crecía, pesada e inescapable. Una tarde en el centro comunitario, sintiéndome más solo entre la gente, oí algo que me detuvo. Hablaban de residencias para mayores. Fue como un rayo en la oscuridad. ¿Y si ahí estuviera la solución? ¿Un lugar para encontrar paz y conexión? Llamé a Adam al día siguiente. Tras un silencio, preguntó: «¿Seguro, papá? ¿No será frío?». Respondí: «No se trata de comodidad, sino de vivir mis años en calma. Ustedes tienen sus vidas, y no quiero ser una carga. En una residencia, al menos, no estaría completamente aislado. Habría otras personas con quienes compartir el día a día». Adam dejó escapar un suspiro profundo, y en su tono se percibía una mezcla de duda y preocupación mientras me aseguraba que lo consultaría con Emily. Pasaron unos días y ambos aparecieron en mi puerta. Se acomodaron frente a mí, sus rostros cargados de inquietud. Emily tomó la palabra primero, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Papá, sabemos lo duro que es estar solo», dijo. «Pero, ¿de verdad crees que una residencia es la mejor opción para ti? Y si, en lugar de aliviarte, te sientes más apartado». Sus palabras me reconfortaron, no por la solución que ofrecían, sino por el cariño que reflejaban. Sin embargo,
Yo ya había tomado una decisión y debía mantenerme firme. No se angustien por mí, respondí con calma. He reflexionado mucho sobre esto. Lo que necesito es un espacio donde pueda pasar mis últimos años en paz. Una residencia no será ideal, lo sé, pero es mucho mejor que quedarme aquí, enfrentando la soledad día tras día. Ustedes tienen sus propias vidas, sus propios caminos, y no quiero ser una carga que los detenga. En sus miradas vi una combinación de resignación y melancolía. Tras un silencio que pareció eterno, asintieron lentamente. Papá, si esto es lo que deseas de corazón, lo aceptaremos, dijo Adam. Pero te prometemos que iremos a verte con frecuencia. Sus palabras me llenaron de alivio. No estaba tan solo como temía en este proceso. Meses después, me instalé en una residencia a las afueras de la ciudad. Era un lugar sereno, con jardines rebosantes de flores, habitaciones cálidas y acogedoras, y gente de mi edad con historias que compartir. El primer día, mientras caminaba entre las plantas, conocí a Mr. Robinson, un residente veterano que me dio la bienvenida con una sonrisa amable y un ofrecimiento de compañía. En ese instante, algo hizo clic en mi interior. La vida no había llegado a su fin. Todavía había lugar para vínculos, para charlas, para sentirme acompañado. Mr. Robinson me presentó a otros residentes, suavizando así los primeros pasos en este nuevo capítulo. Esa noche, desde mi habitación, contemplé el cielo negro a través de la ventana y una paz peculiar me envolvió. No era el hogar que siempre conocí, ni la existencia que alguna vez soñé, pero era un comienzo fresco. Había encontrado personas con las que compartir instantes, y aunque la compañía no abundaba, aligeraba el peso de la soledad que tanto me había agobiado. 6 meses después, mi vida había encontrado un compás estable. Comía a horarios fijos, mantenía mi cuerpo activo y buscaba rodearme de quienes podían ofrecerme una buena conversación. Aquella soledad que antes me aterraba dejó de ser una amenaza constante. Hallé un equilibrio nuevo, un sentido revitalizado. No era la vida que había planeado en mi juventud, pero era una que podía vivir con tranquilidad, con conexiones humanas y por primera vez en años, con un destello de esperanza. La rutina se convirtió en mi aliada, en un consuelo. Las cosas pequeñas, esas que antes pasaban desapercibidas, tomaron un valor especial. Una partida de ajedrez, el silencio que ya no pesaba como castigo, las charlas sencillas con los demás. Esas costumbres cotidianas se transformaron en mi sostén. Tras tanto tiempo de incertidumbre, descubrí una seguridad y una calma que había extrañado demasiado. Adam y Emily no dejaban de llamarme. Sus voces, siempre teñidas de preocupación, querían confirmar que estuviera bien, que la soledad no me estuviera consumiendo. Yo les repetía una y otra vez: no se inquieten por mí, estoy en paz. Intentaba calmarlos, aunque sabía que no podían comprender del todo la serenidad que había encontrado en esta independencia. Había aprendido a aceptar la soledad, a valorarla, a hacer las paces con ella. Pero entonces, una tarde, todo dio un giro inesperado. Tras un desayuno tranquilo, salí al jardín y dejé que los rayos del sol acariciaran mi rostro. Saboreé la simplicidad de ese momento, sin apuros, sin presiones. De pronto el teléfono vibró. Al contestar, la voz de Adam irrumpió con una urgencia que me heló la sangre. Había un quiebre en su tono, una tensión que me hizo aferrar el aparato con fuerza. «Papá, tengo noticias graves», dijo, conteniendo apenas la emoción. Mi corazón se apretó. «¿Qué pasó? Dime qué ocurrió», pregunté, mientras una ola de ansiedad subía por mi pecho. «Mrs. Robinson tuvo un accidente automovilístico. Está en el hospital». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Por un segundo, mi respiración se detuvo y el mundo pareció desvanecerse a mi alrededor. Apenas contuve el teléfono en mis manos, mi mente se llenó de pensamientos acelerados. Con esfuerzo, respiré hondo, me sujeté de la silla y traté de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo está? ¿Qué pasó exactamente?». Mi voz salió entrecortada, casi como un grito ahogado. Adam respondió con un temblor en la voz: «Acaban de informarme. ¿Quieres que vayamos al hospital?». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mrs. Robinson había sido un pilar en mi vida en la residencia, alguien a quien admiraba y valoraba con el alma. Imaginarla en peligro era un golpe que no estaba preparado para recibir. Un torbellino de preguntas
Inundó mi mente sin darme respuestas. Me puse de pie al instante. Contacté a la administración del centro para coordinar el traslado, y mientras lo hacía, luché por calmar la tempestad de pensamientos que parecía querer consumirme. ¿Cómo pudo ocurrirle algo así? Recordé su última sonrisa, sus palabras prometiendo que estaría bien. Y ahora, esto. La visión de su rostro alegre me persiguió, susurrándome lo delicada que puede ser la existencia. Al llegar al hospital, encontré a Adam y Emily aguardando frente a la sala de emergencias. Sus expresiones, cargadas de angustia y temor, hicieron que la realidad se tornara más tangible. Adam me sujetó del brazo con suavidad y me acompañó hasta una silla. Sus manos temblaban apenas mientras me ayudaba a sentarme. Papá pronunció con una voz tenue, llena de inquietud: los doctores están esforzándose al máximo, pero las cosas no pintan bien. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Apenas logré sostenerle la mirada. Mi pecho se agitaba con cada latido mientras mis ojos se clavaban en la luz roja que brillaba sobre la entrada de la sala. Lo único que me quedaba era esperar. Esperar y anhelar que Mrs. Robinson, esa alma valiente y decidida que había tocado tantas vidas, lograra superar este trance. El reloj avanzaba con una lentitud desgarradora. El tiempo parecía congelarse. El ambiente se volvió pesado, impregnado de miedo y duda. Entonces, la puerta se abrió y el doctor apareció. Me acerqué a él con el corazón en la garganta, aferrándome a un hilo de esperanza por escuchar algo positivo. ¿Cómo está?, pregunté, con la voz entrecortada, sintiendo cómo cada segundo apretaba más mi garganta. El médico me observó con una expresión agotada. En sus ojos se reflejaba el cansancio de haber dado demasiadas noticias sombrías. Hizo un leve gesto con la cabeza antes de hablar, y supe que no había alivio en sus palabras. Sus lesiones son severas, dijo con calma pero con firmeza. Necesitas prepararte para lo que pueda venir. Fue como si el aire abandonara mis pulmones. Mis piernas flaquearon, y de no ser por Adam, que me sostuvo con cuidado y me guió de nuevo a la silla, habría caído al suelo. El mundo a mi alrededor se desdibujó en una nube grisácea, como si todo se alejara, dejándome solo en una oscuridad sin fin. Poco después, una enfermera entró seguida de una camilla. Allí estaba ella, mi esposa, mi apoyo incondicional. Su cuerpo parecía frágil, casi perdido entre las sábanas blancas que la envolvían. Me levanté sin pensarlo, guiado por un impulso, y tomé su mano helada entre las mías, notando el contraste entre mi calor y su frialdad. «Por favor», murmuré, con la voz rota y las lágrimas al borde de escapar. «No te vayas. Juramos estar juntos para siempre. No puedes dejarme ahora». Por un momento, pensé que me había oído. Sus párpados se movieron ligeramente, y un tenue brillo pareció encenderse en sus ojos. Me aferré a esa pequeña señal con todas mis fuerzas, pero no hubo respuesta. Solo una lágrima solitaria rodó por su rostro, cortándome el alma como una daga afilada. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Me arrodillé a su lado, apretando su mano con desesperación, mis dedos temblando, las lágrimas derramándose sin freno. «Por favor», sollocé, mi voz apenas un susurro roto por el dolor. «No sé vivir sin ti. Si te marchas, ¿qué será de mí?». Adam y Emily se quedaron callados. Sus miradas reflejaban el mismo tormento que me consumía. Sabían que no había consuelo posible para el sufrimiento que me envolvía. Esa noche, el doctor confirmó lo que temía. Su condición había empeorado y no había más que hacer. Me quedé junto a ella sin moverme, esperando, susurrando plegarias en silencio, intentando infundirle fuerza a través del tacto de nuestras manos. De pronto, sus ojos se abrieron con esfuerzo. Su mano, aún más fría, buscó la mía con un movimiento débil. La sostuve con ternura, incapaz de soltarla. Era lo único que me mantenía conectado a ella. Su agarre se desvaneció poco a poco, y en su rostro vi la lucha silenciosa que libraba en su interior. «Señor Thompson, sigue adelante», susurró con un hilo de voz, tan débil que apenas se percibía, como un soplo que se pierde en el viento. Y entonces, con un suspiro suave, su mano se relajó por completo. Sus ojos se cerraron, llevándose consigo toda una vida compartida. Quise gritar, rogarle que regresara, implorar por un instante más, pero ya no estaba.
El silencio que llenó el lugar fue devastador, más frío que cualquier tormenta. Me quedé quieto, inmovilizado por la magnitud de la pérdida. Mi corazón se hizo añicos y apenas podía respirar. Mrs. Robinson, no te vayas, susurré, pero mi voz se perdió en el vacío inmenso de su ausencia. Por favor, quédate conmigo. No hubo eco, solo un frío abrumador que ocupó cada rincón. No hay forma de expresar el hueco que se abrió en mí. Fue como si mi esencia se desgarrara, dejándome con un peso que amenazaba con hundirme. Ella era más que mi esposa. Era quien me entendía como nadie, quien me abrazó en mis peores días y me amó sin condiciones. Ahora, su ausencia hacía el mundo más duro, más vacío. Los días siguientes me arrastraron a una sombra espesa, una bruma que apagaba cualquier luz de esperanza o calma. Las lágrimas no cesaban, y aunque muchos intentaron acercárseme, su presencia solo resaltaba más su partida. En la residencia que compartíamos, los días se volvieron un ciclo gris. Todo carecía de vida sin ella. Cada espacio de la casa parecía gritar su ausencia. El tiempo pasaba sin sentido, convertido en una cadena de instantes huecos. Mis amigos y vecinos notaron mi cambio. No necesitaban decirlo, lo veía en sus rostros. En sus ojos hallé el reflejo de mi propia pena, un dolor que no podían nombrar. Estaban a mi lado, pero ninguna palabra podía sanar la grieta que se había hundido en mi ser. A nuestra edad, perder a alguien no es solo un recuerdo que se desvanece. Es un pedazo de nosotros que se desprende, un vacío que no se llena. Por más que lo intentemos, esa falta permanece, recordándonos lo que ya no está. Adam y Emily me visitaban a menudo, trayendo a sus pequeños con la esperanza de que su vitalidad me diera algo de consuelo. Pero, aunque lo deseaba con todo mi ser, no podía conectar con esa alegría. Mi corazón estaba encerrado tras murallas de tristeza, y ni siquiera el amor sincero de mis hijos lograba cruzarlas. Me miraban con inquietud, queriendo asegurarse de que estuviera bien, pero en el fondo, sus esfuerzos eran más para calmarse ellos mismos. El silencio entre nosotros se hacía más grande cada día, un recordatorio constante de la ausencia de Mrs. Robinson. Una tarde, Adam se sentó junto a mí. Su expresión cargada de inquietud. No entendía por qué el sufrimiento aún me acompañaba tan intensamente. ¿Por qué no había conseguido dar un paso hacia adelante? Con su habitual dulzura, trató de brindarme algo de alivio. «Papá, por favor, no te rindas a la melancolía. La señora Robinson no habría deseado verte en este estado», me dijo con voz suave. Sus palabras, cargadas de afecto, resonaron en mí como un eco hueco. ¿Cómo podría captar la profundidad de mi dolor? Todavía no había enfrentado una pérdida tan abrumadora. «Adam, hay heridas que las palabras no alcanzan a describir», le contesté, con la voz quebrada. «Avanzar no es algo que se pueda imponer. Tú y Emily aún tienen juventud, un futuro lleno de posibilidades por explorar. Pero cuando pierdes de golpe a alguien a quien amas con cada fibra de tu ser, es como si el suelo bajo tus pies se desmoronara, como si todo lo que dabas por seguro se deslizara entre tus manos sin que puedas detenerlo». Adam permaneció callado, absorbido por la intensidad de lo que le decía. Después, con delicadeza, apoyó su mano sobre la mía y la presionó con ternura. «Papá, todavía nos tienes a nosotros, a tus hijos y a tus nietos. Nunca te dejaremos solo», afirmó, su tono lleno de calidez y honestidad. Agradecí su intención, pero ni siquiera su cariño podía llenar el abismo que habitaba en mi pecho. La soledad que me envolvía seguía ahí, intacta. «Lo sé, hijo», susurré, «pero hay huecos en el alma que solo comprende quien los ha llevado consigo». Unos días más tarde, mientras paseaba por el jardín buscando refugio en la tranquila belleza de la naturaleza, mis ojos se posaron en un hombre mayor que acababa de llegar. Las arrugas en su rostro contaban historias de años difíciles, y en su mirada apagada reconocí el mismo aislamiento que yo había sentido al llegar. Algo en su tristeza me resultó familiar, como un reflejo de mi propia lucha. Sin meditarlo demasiado, me acerqué con paso tranquilo y puse una mano sobre su hombro, ofreciéndole el apoyo que tantas veces había anhelado para mí mismo. «¿Acabas de llegar?», le pregunté con calma. «¿Qué tal si caminamos juntos un rato?». Me observó en silencio, y aunque no respondió con palabras, sus ojos brillaron con un destello de gratitud.
Avanzamos uno al lado del otro entre las flores, envueltos en la paz del jardín. No eran necesarias las palabras. Nuestra conexión silenciosa decía más que cualquier discurso. Éramos dos viajeros en el ocaso de nuestras vidas, encontrando en la presencia del otro un pequeño alivio frente a la soledad. Esa noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, los recuerdos de la señora Robinson volvieron a mí. Su voz suave y reconfortante resonaba en mi mente, acompañada de su sonrisa y la calidez de su cercanía. Esos momentos, ahora convertidos en los tesoros más preciados que guardaba, eran lo único que me quedaba de ella. Resultaba casi imposible concebir un mundo donde ella no estuviera, pero al cerrar los ojos, una certeza comenzó a tomar forma. Aunque su cuerpo ya no estaba aquí, su amor, su gentileza y su esencia permanecían conmigo. Había grabado en mi espíritu una marca que nada podría borrar. Por primera vez en mucho tiempo, mientras la noche me envolvía en su silencio, sentí que el peso de mi soledad se aligeraba un poco. No había desaparecido, pero ya no me aplastaba como antes. Tal vez, solo tal vez, eso bastaba por el momento. Su partida me había hundido en la tristeza, pero las lecciones que me dejó serían mi guía hasta el final. Entre todo lo que me enseñó, destacó una verdad esencial: la importancia de atesorar cada vínculo que cruzamos en la vida, ya sea con la familia, los amigos o incluso con esos encuentros fugaces que aparecen sin aviso. Estas relaciones, profundas o pasajeras, son las que llenan los espacios vacíos de nuestro interior. Nos dan propósito, nos aseguran que no estamos solos en un mundo que a veces parece inmenso y frío. Cada lazo que formamos es una hebra en el tapiz de nuestra existencia, tejida con instantes compartidos, risas, pruebas superadas y amor sin condiciones. Imaginar una vida sin esas conexiones es como visualizar un paisaje árido, un hueco que ninguna riqueza material podría reparar. Son estos vínculos los que nos sostienen, los pilares que nos mantienen firmes en un mundo donde todo puede cambiar en un instante. El tiempo no se detiene, la vida fluye sin pausa, y lo único cierto es que nada dura eternamente. Sin embargo, el amor que ofrecemos y los recuerdos genuinos que construimos con otros trascienden el paso de los días, se alojan en nuestra memoria, en los rincones más íntimos de nuestro ser, y cuando las tormentas llegan, se transforman en un lugar seguro. Nos susurran que hemos vivido intensamente, que hemos amado sin límites y que en esa entrega hallamos serenidad. Ese amor, inmune al desgaste del tiempo, brilla como un faro en la penumbra. Nos orienta cuando la soledad acecha, cuando las dudas nublan nuestro rumbo. La auténtica fortaleza no nace de resistir sin más, sino de hallar significado en cada paso, de edificar algo valioso incluso entre las ruinas. La fuerza que nos mantiene en pie brota del amor que damos y de los lazos que nutrimos. Incluso cuando la vida se torna pesada, cuando los años pesan más que nunca, es esa chispa, avivada por nuestras conexiones más auténticas, la que nos empuja a seguir adelante. Como dijo el célebre escritor Haruki Murakami, siempre he creído que las personas se moldean poco a poco. Uno no percibe su propia transformación. Cierras los ojos un instante y cuando los abres, un día ha pasado, un año ha terminado y de pronto, la vida se ha deslizado ante ti. Tienes razón. Nos aferramos a la idea de que seguimos siendo jóvenes, de que el tiempo aún nos sobra, hasta que un día, sin previo aviso, descubrimos que esa etapa ya quedó atrás. Las canas empiezan a asomar, el rostro cambia, y aunque queramos negarlo, el reloj avanza sin consultarnos. No es un cambio repentino, sino un proceso sigiloso, casi invisible, hasta que nos encontramos en un capítulo de la vida que nunca pensamos que llegaría tan rápido. En algún momento, dejamos de presumir nuestra edad y comenzamos a esquivar el tema. No es el envejecer lo que nos asusta, sino darnos cuenta de que hemos atravesado una línea imperceptible, un punto que nos distancia de lo que éramos y nos confronta con lo que somos hoy. Y el paso del tiempo se hace aún más claro cuando vemos que nuestros padres empiezan a depender de nosotros. Llega un día en que comprendes que has dejado de ser el hijo que busca refugio para convertirte en el apoyo en el que otros confían. Es un momento de claridad que se cuela sin avisar. La juventud, con su energía y ligereza, se ha quedado atrás como un eco lejano. Y no eres el único en notarlo, el mundo también te lo señala. De repente,
La gente empieza a dirigirse a ti como señor o señora. Un cambio pequeño que, sin embargo, despierta una mezcla de sorpresa y reflexión. Entonces, la realidad se impone con firmeza. Hemos dejado de ser jóvenes. Algunos tratan de suavizar esta verdad con frases esperanzadoras. La edad es solo un número, dicen con entusiasmo, como si esas palabras pudieran frenar el paso del tiempo. Pero, aunque intenten consolar, esas expresiones suenan huecas en lo más hondo del ser. Son un velo amable que cubre lo que todos sentimos, una chispa de nostalgia, un asentimiento silencioso a la idea de que los años avanzan sin tregua, marcando nuestro camino. A veces, el mundo parece pausarse en una quietud profunda. No es que las palabras falen, sino que hay certezas tan grandes que escapan a cualquier intento de describirlas. Y entonces, como un río que rompe sus márgenes, llega la comprensión. Hemos vivido mucho, hemos trazado una senda larga y compleja, y aún así, seguimos siendo un misterio para quienes nos rodean. Podemos estar acompañados de amigos, colegas o seres queridos que han cruzado nuestro trayecto. Pero, ¿cuántos han visto realmente lo que guardamos dentro? ¿Cuántos han percibido las preguntas calladas que resuenan en nuestra alma? La fuerza del silencio, incluso en medio de la compañía. Hay instantes en que nos sentimos solos, inmersos en el torbellino de nuestros propios pensamientos. El aliento que otros nos ofrecen puede parecer distante, un gesto bondadoso pero incapaz de llenar el vacío. Es en esos momentos cuando el silencio se vuelve un compañero fiel. No es una ausencia gélida ni un signo de abandono, sino una aceptación serena de que hay verdades que no necesitan palabras. Ese silencio se transforma en un refugio sagrado, un lugar donde las ideas se ordenan y el espíritu encuentra su ritmo. Cuando la noche cae y el ruido del día se disipa, hay una calma única en escuchar el sonido de tu propia respiración. Estás solo, es cierto, pero no perdido. En esa soledad descubres una libertad inmensa, una paz profunda al darte cuenta de que ya no dependes de la mirada ajena. Sus juicios, sus esperanzas, sus críticas dejan de pesar sobre ti. Ahora, la confianza reside en tu interior, en tus decisiones, en tu esencia, en lo que has construido con los años. Con el tiempo, el clamor del mundo se desvanece lentamente. No es que falten cosas por expresar, sino que aprendes a seleccionar lo que merece ser dicho. En esa tranquilidad, el silencio habla con más fuerza que cualquier discurso. ¿Cuántos de los que te rodean entienden de verdad el recorrido que has hecho? Tal vez pocos, o quizá ninguno. Hay días en que parece que nadie escucha con atención, que tus reflexiones se pierden en el viento. Pero, en cierto modo, eso puede ser una bendición. Las palabras de aliento a menudo esconden realidades que evitamos mirar de frente. Por eso eliges la calma, porque en ella encuentras una conexión genuina contigo mismo, un espacio donde tu voz interior resuena sin barreras. Lecciones del camino. La vida nos pone a prueba una y otra vez con sus subidas y bajadas. Los días difíciles suelen superar a los instantes de paz, y a veces, ceder parece la única salida. Pero incluso en la tormenta hay sabiduría. Reconocer que no todo está en nuestras manos aligera una carga invisible. En esa rendición hallamos serenidad. Si has dado lo mejor de ti, si has caminado con honestidad, puedes avanzar sin remordimientos, con la satisfacción tranquila de quien ha hecho lo que pudo. El respeto por ti mismo no nace de la arrogancia, sino de una humildad auténtica. Valoras lo que eres, pero lo llevas con sencillez, sin dejar que el ego te gobierne. Esa humildad se arraiga en tu ser, y de ella brota una fortaleza verdadera, una que no necesita alardear para brillar. Con los años, te transformas. Los cambios son sutiles al comienzo, apenas perceptibles, pero con el tiempo se hacen evidentes. No eres la misma persona que eras antes. Las vivencias, los tropiezos, los momentos de felicidad te han tallado como el cincel da forma a la piedra. En ese proceso, te has vuelto más fuerte, más sabio, más capaz de apreciar la belleza fugaz de la existencia. Porque, sin importar cuántos días te resten, la vida sigue siendo un regalo digno de atesorar. El amor y su lección final, la vejez, con su sabiduría severa, ha cambiado mi forma de ver el mundo, especialmente el amor. Antes lo imaginaba como algo puro y eterno. Dos almas unidas,
avanzando juntas sin soltarse, enfrentando las tormentas con la seguridad de su vínculo. Pero el tiempo me ha mostrado otra verdad. Muchas relaciones que parecían indestructibles eran frágiles como hojas al viento. Personas que alguna vez fueron pilares en mi vida se han desvanecido con los años, y los recuerdos, incluso los más intensos, se han convertido en sombras difusas. Vivir más te enseña que la existencia es un balance entre alegría y dolor. Aceptarlo no es fácil. Hay días en que el corazón se revela, en que la mente se aferra al ayer, pero también hay una paz extraña en saber que nada dura para siempre. Lo que una vez brilló con fuerza se apaga, y aprender a soltarlo con gracia se vuelve un arte. Las inquietudes que antes te consumían, los detalles que robaban tu calma, los dilemas que juraste resolver, se diluyen con el tiempo. Al final, lo esencial no es retener, sino dejar ir con elegancia. Hay cosas que simplemente son como son, y ningún esfuerzo las cambiará. Muchas conexiones que en su día parecieron inquebrantables resultaron ser tan efímeras como hojas llevadas por el viento. Personas que alguna vez ocuparon el centro de nuestro universo han cambiado o se han desvaneciendo en la lejanía. Incluso los recuerdos más preciados, aquellos que una vez brillaron con intensidad y color, terminan por difuminarse con el paso del tiempo. Cuanto más avanzas en la vida, más comprendes que la existencia es una paradoja entre felicidad y dolor. Aceptar esta verdad no siempre es sencillo. Hay instantes en los que la mente se aferra, en los que el espíritu batalla por hallar serenidad en medio de la transformación. Sin embargo, existe una paz inesperada en la certeza de que nada está destinado a permanecer inalterable. Algunas cosas que en su momento parecieron eternas simplemente pierden su luz. Y la única opción que nos queda es soltarlas con elegancia. Las inquietudes que antes agobiaban tu mente, los detalles que alguna vez te robaron el sueño, los conflictos que en otro tiempo habrías intentado resolver, comienzan a desvanecerse en la distancia. Porque al final, lo que realmente importa no es aferrarse, sino aprender a dejar ir con gracia. Te das cuenta de que hay aspectos de la vida que simplemente son como son, y ningún anhelo o deseo podrá modificarlos. La existencia fluye sin pedir permiso, transformándose sin previo aviso. Las personas te decepcionarán, y tú también te decepcionarás a ti mismo. Es duro admitirlo, pero la realidad es que, en muchas ocasiones, entregamos demasiado de nosotros a los demás, y a cambio, nos quedamos vacíos, como si nuestra generosidad fuera ignorada o dada por sentada. Aquellos que antes te veían como un pilar de apoyo ahora actúan como si tu amor y dedicación fueran inagotables, como si siempre pudieran contar contigo sin ofrecer nada a cambio. He aprendido, a veces a través del sufrimiento, que debo tratarme con más compasión, proteger mi corazón con firmeza y cuando sea necesario, tomar distancia, incluso endurecerme un poco para preservar mi paz interior. Con el paso de los años, descubres que la desesperanza no es solo un sentimiento fugaz, sino una presencia constante en el viaje de la vida. Mientras más te entregas a algo, más vulnerable eres al abandono y la pérdida. No obstante, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues aquí, que todavía esperas, que aún buscas algo más allá del presente. Con el tiempo, he comprendido que depositar todas las esperanzas en un solo lugar es un error. La esperanza es poderosa, pero también puede ser fuente de gran dolor. Solo cuando aceptas esto, empiezas a dominar el arte sutil de equilibrar la esperanza y la resignación. Hay momentos en los que debes darlo todo, pero también hay ocasiones en las que lo más sabio es dar un paso atrás, respirar hondo y dejar que las cosas sigan su curso. El verdadero secreto es encontrar el balance entre ambas. Cuando logras hacerlo, dejas de preocuparte tanto por los resultados. Lo que realmente importa no es lo que obtienes o pierdes, sino la forma en que enfrentas cada desafío, cómo sigues avanzando con dignidad, sin importar lo que la vida ponga en tu camino. Al final, después del amor, la pérdida, la esperanza y la desilusión, he llegado a una verdad fundamental. La única manera de no fallar realmente es depender de uno mismo. Es cierto que el apoyo de otros puede ser reconfortante, pero hay una fortaleza más profunda y silenciosa que surge de la autosuficiencia,
de la certeza de que, pase lo que pase, eres la única persona que siempre estará para ti. Cuando el mundo parezca incierto y no haya nadie más a quien acudir, descubrirás lo fuerte que realmente eres. Y es en ese momento cuando te levantarás, no porque alguien te lo exija, sino porque te darás cuenta de que la fuerza siempre ha estado dentro de ti. Ese, más que cualquier otra cosa, es el regalo más valioso que puedes darte. Al llegar al final de esta reflexión, te invito a detenerte por un instante y pensar en lo que la vida te ha enseñado. Con la edad, aprendemos sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la increíble resistencia que habita en nuestro interior. ¿Qué parte de esto resuena más contigo? ¿Cuál es la lección que te llevarás hoy? Y lo más importante, ¿cómo la aplicarás en tu vida? Me encantaría conocer tu opinión. Comparte una enseñanza que hayas aprendido y cómo piensas incorporarla en tu día a día. Si estas reflexiones han tocado algo dentro de ti, si te han hecho detenerte y pensar en tu propia vida, entonces Fábrica de Mundos es un espacio al que querrás pertenecer. Aquí exploramos los temas más profundos de la existencia. El amor que nos eleva, la pérdida que nos transforma, el crecimiento personal que nos define y la búsqueda incansable de sentido. Nos sumergimos en las profundidades de la experiencia humana, buscando no solo comprensión, sino también conexión, esa chispa que nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Únete a nosotros en esta travesía. Sé parte de una comunidad que no teme mirar al abismo, que valora la reflexión profunda y las conversaciones que llegan al alma. Si estas palabras resuenan en tu interior, si anhelas un lugar donde tu voz encuentre eco y tus pensamientos hallen refugio, suscríbete a Fábrica de Mundos y deja un comentario abajo. No te quedes en silencio. Comparte tus propias reflexiones, las lecciones que la vida te ha grabado en el corazón. Juntos, tejeremos un tapiz de experiencias humanas, un mosaico vivo construido con los hilos de nuestras historias y las verdades que hemos descubierto. Tu voz importa, tu historia importa. Ven, únete a nosotros en Fábrica de Mundos y caminemos juntos este sendero hacia lo desconocido, hacia lo que nos hace humanos.